Buenas tardes, video de desarrollar un módulo. En el video anterior ya miramos cómo utilizamos el comando scaffold para crear un módulo base, ya creamos una tabla, ya creamos un menú que es este que está en Academy, y aquí ya podemos empezar a crear datos. Ahora, aquí nosotros creamos simplemente una tabla, como la hemos llamado, modelo Open Academic. Si nosotros hacemos una consulta a nivel de base de datos, así es como se va a llamar la tabla, quitando el punto por raya al piso, Open Academy, y vamos a tener aquí un nombre y bueno, ciertos campos. Podemos mirar, voy a hacerle SQL aquí y select from Open Academy, y vamos a ver que tenemos el ID, nombre, el usuario que lo creó, la fecha que se creó, el usuario que lo escribió y bueno, la fecha que se escribió. Recuerden que estos datos, ID y bueno, estos son campos restringidos de todo modelo. Y como les decía, nosotros creamos entonces la tabla que se llamaba Open Academy, y el sistema crea una tabla a nivel de base de datos quitando el punto por allá al piso. Bueno, vamos a trabajar ahora unas herencias. Lo que vamos a hacer es que vamos a heredar la tabla de terceros. La tabla de terceros es una que se llama RedsPartner, que son contactos. Entonces vamos a heredar esta tabla y bueno, vamos a agregarle otros campos que en sí él ya tiene. Entonces voy a duplicar pestaña aquí. Y voy a ir a Open Academy. Vamos a trabajar como si estos fueran clases o cursos o un grupo de estudiantes, como usted lo quiera interpretar. Vamos a agregarle aquí, ya tenemos el nombre, vamos a agregarle quién es el maestro, digámoslo ahí, sí, o quién es quién es el profesor de este curso, y vamos a agregarle una tabla de estudiantes que va a ser esta. Entonces ya estamos aquí en Open Academy, vamos a agregar un campo que se llama Partner ID. Vamos a colocar fields.many to one, es decir, de muchos a uno. Vamos a agregarle como el name RedsPartner, y bueno, vamos a agregarle que este va a ser el tercero, y vamos a agregarle aquí un help. Vamos a decirle este es el profesor. Listo, ya quedó así. Ahora vamos a agregarlo en la vista formulario que nosotros ya hemos creado. Entonces la vista formulario es esta, le tenemos el nombre y vamos a agregarle entonces el tercero. Y vamos a decirle que es el profesor. Es decir, dentro del campo que nosotros creamos le vamos a decir que él se va a llamar tercero o partner, y en la vista le vamos a decir que no lo presente como tercero, sino que lo presente como profesor. Y vamos a actualizar. Aquí yo ya he dejado el comando Open Academic, entonces él ya va a actualizar. Ahí ya terminó de actualizar. Vamos a ir aquí y voy a refrescar la pantalla. Ya terminó de actualizar y bueno, aquí tenemos entonces el profesor. Si se dan cuenta, él es un tipo de selección y me va a ir a buscar aquí a todos los terceros que yo, o todos los datos que yo tengo en la tabla de RedsPartner. Aquí ya los tengo. Ahora, ya creamos el profesor, ahora vamos a crear los estudiantes. Para hacer los estudiantes, lo que voy a hacer aquí es que voy a crear un campo one to many, es decir, uno a muchos. Entonces tenemos aquí el como del name. Él tiene un campo que se llama, o cuando uno crea el one to many, él tiene un campo inverso. Aquí lo vamos a colocar como Academy ID. Y bueno, vamos a dejarle aquí un string que se va a llamar terceros.
y listo. Y vamos a colocarle un help entonces. These are students. Listo, que esos son los estudiantes. Entonces, en el many to one es decir que tenemos solo un profesor. Ahora, en terceros, vamos, o para los estudiantes, vamos a decir que tenemos o podemos tener muchos estudiantes. Entonces, ¿cuál es el tema? Una academia o bueno, un curso puede tener un profesor y un curso puede tener muchos estudiantes. Entonces, eso es como lo vamos a definir nosotros. Ahora, cuando uno crea un campo one to many, está apuntando, o cuando uno crea un campo uno a muchos, entonces lo que hay que hacer es que voy a copiar este campo y vamos a llamar la tabla redspanner, es decir, en este punto py nosotros vamos a heredar el redspanner. Para heredar ya no le decimos name, sino heredación inherit. Y vamos a quitarle esta descripción. Y lo que vamos a hacer nosotros es que cuando uno crea un one to many en la tabla de academia, hay que crear un many to one dentro de los terceros, dentro del redspanner. Y aquí lo vamos a llamar academy, que es como nosotros lo definimos aquí, academy ID. Entonces, academy ID, one to many, aquí ya está apuntando a la tabla Open Academy. Y esta va a ser el curso. Y vamos a quitarle el help. Listo, con esto ya creamos. Vamos a llamarlo aquí dentro del punto py. Vamos a dejarlo primero para que lea primero el redspanner, que cree el primero el many to one y luego sí ya va a crear el one to many. Vamos a actualizar y vamos a actualizar. Listo, ahí ya actualizó los campos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos dentro de la vista de Open Academy, vamos a agregar el campo que acabamos de crear. Vamos a crear un notebook, es decir, una pestaña. Ya vamos a ver cómo funciona. Listo, aquí ya quedó creado, digamos así, la pestaña. La pestaña, para crear una pestaña, entonces es notebook, creamos una página. La página le vamos a poner nombre que se va a llamar estudiantes. Dentro vamos a crear o vamos a llamar el campo, aquí nosotros lo llamamos, así como llamamos el nombre y el tercero. Vamos a dejar este requerido con el atributo de required antes de que se me olvide. Listo, entonces seguimos con los estudiantes, llamamos el campo, lo vamos a llamar de esta manera para nosotros mismos definir los campos que se van a ver en la vista tree. Así como nosotros creamos nuestra vista tree, nosotros podemos crear una vista tree cuando son campos many to many o one to many. Le ponemos el atributo de un label para que no le muestre el nombre, sino que lo muestre dentro de la vista tree. Ya lo vamos a ver y vamos a decirle que es solo lectura, es decir, que no lo vamos a poder añadir desde ahí. Y vamos a actualizar a ver cómo se ve. Listo, terminó de actualizar. Cuando lo actualicé se me olvidó colocarle el nombre del campo para que no saliera error. Y bueno, ya lo vamos a dejar de esta manera. Ya terminó de actualizar. Y vamos a ir a nuestros cursos. Bueno, en los cursos entonces aquí vemos, hay que revisar porque es con minúscula. Ya lo vamos a corregir, ya lo vamos a ver. Entonces aquí lo tenemos. Ya pusimos nuestro profesor que es obligatorio y bueno, guardamos y vamos ahora. No lo vamos a poder llenar desde aquí, sino que vamos a crear un campo aquí en los contactos donde vamos a colocar a qué curso pertenece. Ahora vamos a ir a la documentación de Odoo. Acá hay unos ejemplos muy buenos de herencias. Entonces vemos la estructura de cómo se debe heredar una vista para añadir campos. Entonces,
Voy a ir aquí, vamos a copiar esto, vamos a cambiarle el nombre a Let's Partner y bueno, vamos a copiar ahora sí esto. Listo, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Existe dentro de las vistas algo que se llama herencia, que es qué vista nosotros vamos a heredar. Si nosotros estamos con el modo desarrollador y vamos aquí a la vista formulario, vamos a ver que los contactos tienen, o esta vista la crea el módulo base y se llama View Partner For. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto. Es decir, él va a coger esta vista y la va a heredar. Vamos a arreglar esto, que es Let's Partner. Vamos a colocar en nuestro propio nombre, que va a ser View Let's Partner punto vista formulario. Listo. Ahora, existe unos atributos que se llama el XPath, que es donde nosotros queremos agregar el campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle aquí, en este campo que se llama categoría ID, vamos a decirle que después de ese campo vamos a agregar el campo que nosotros acabamos de crear. Entonces vamos a ver, ID está perfecto porque solo hay uno. Entonces, vamos a decirle que busque el campo que se llama categoría ID y después de eso agregue nuestro campo, que es este que nosotros creamos dentro del tercero. Le decimos agréguelo y que lo coloque como curso y listo. En el manifiesto tenemos que agregar esa vista que nosotros acabamos de crear. Y listo, vamos a actualizar. Aquí ya terminó de actualizar y vamos a ir aquí y vamos a refrescar. Listo, ya terminó de actualizar y ya nos creó el campo en esta vista. Entonces vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregar este y vamos a agregar otro estudiante. Vamos a decirle este. Y listo. Ahora, cuando vayamos a academia y vayamos al nombre, entonces él ya los agregó. Entonces, dentro de un curso yo puedo añadir muchos estudiantes, pero el problema sería que yo tengo un estudiante y solo lo puedo agregar a un curso. Y pues sabemos que como estudiante podemos tener varios cursos. Entonces, eso ya no es un campo one to many, sino que eso es un campo que se llama many to many. Y aquí vamos a decirle que muchos terceros se va a llamar muchos a muchos. El como va a seguir siendo Let's Partner y aquí vamos a cambiarle, vamos a decirle aquí muchos terceros y listo. Entonces él ya va a crear muchos a muchos, es decir que yo puedo añadir muchos estudiantes a un curso. El many to many, vamos a ir un segundo aquí para ver cómo es el many to many. Entonces aquí lo tenemos. Cuando uno crea muchos a muchos, él crea una tabla intermedia. Nosotros la vamos a llamar Academy Partner Rel, ¿cierto? Él tiene columna 1, es decir, él va a crear una tabla que se llama Academy Partner Rel. En la primera columna le vamos a poner que es Academy ID, donde va a guardar la academia o esta tabla de academia. Y columna 2 vamos a decirle el estudiante, es decir, el Partner ID. Entonces va a crear una tabla que se llama Academy Partner Rel, una columna que se va a llamar Academy ID y otra columna que se llama el Partner ID. Así es como nosotros lo vamos a tener dentro de la academia. Dentro del tercero también, o lo vamos a llamar mejor Academy IDs.
Es many to many, apunta obviamente a Open Academy. Vamos a dejar la misma tabla intermedia, solo que aquí va a cambiar el orden de las columnas, porque si yo estoy dentro del partner, la primera columna va a ser partner ID y la segunda columna va a ser Academy ID, y aquí sería muchas academias. Y aquí vamos a decirle entonces academias. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para ver el ejemplo? En las vistas voy a agregar otra pestaña dentro de la que ya habíamos creado, donde vamos a agregar el que nosotros teníamos. Y vamos a dejarle esta misma estructura. Y dentro del tercero vamos a agregar otro campo. Y aquí vamos a decirle, existen unos atributos que se llaman widget, ya los vamos a ver cómo funcionan, y hay uno que se llama many to many tags, y ya vamos a ver. Y bueno, vamos a actualizar. Listo, aquí termino de actualizar. Vamos a ir aquí en el tercero y vamos a actualizar la vista. Listo, terminó, y aquí ya tenemos entonces los cursos. Tenemos que aquí podemos seleccionar un curso, pero aquí podemos seleccionar varios cursos. Aquí está. Guardamos. Si yo entro entonces al curso que se llama nombre, que es este primero, entonces voy a actualizar esta vista. Ya actualizó. Vemos entonces que aquí, como dentro de Deco yo había colocado el curso nombre, entonces él ya lo puso aquí automáticamente. Ahora, bueno, el problema es que yo lo dejé como read only. Vamos a quitarle este read only. Se lo podemos quitar aquí, no es necesario actualizar el módulo, ya vamos a ver. Aquí vamos a quitarle esto. Y actualizamos. Ya terminó de actualizar y listo. Entonces aquí vamos a añadir otro estudiante, que vamos a añadir este. Y ahora si entramos a ese que acabamos de añadir, pues vemos que ya lo coloco aquí dentro de este curso. Esta es la diferencia entre, digamos así, los tipos de tablas relacionales que existen. Vamos por último a actualizar las traducciones. Para eso vamos a ir a ajustes, vamos a ir aquí a traducciones, exportar traducción. Yo estoy trabajando en el idioma español. Vamos a seleccionar un archivo .po y vamos a buscar el que nosotros acabamos de crear, que es el Academy. Seleccionamos y exportamos. El me crea ese archivo es .po. Simplemente lo voy a copiar, y dentro de nuestro módulo vamos a crear una carpeta que se llama i18n, y ahí vamos a crear un archivo que se llama sco.po, que fue el que acabamos de exportar. Ahí vamos a colocar las traducciones de todos los idiomas si nosotros quisiéramos internacionalizar nuestro módulo. Aquí simplemente, ¿qué es? Vamos a empezar la traducción. Entonces, esto es un profesor, estos son estudiantes, y bueno, así con los demás. Listo, ya terminamos la traducción. Vamos a actualizar y vamos a ver. Terminado de actualizar, vamos a ver cómo queda. Tiene que traducir esto a curso y cursos, vamos a ver. Listo, terminado de actualizar, ya tenemos las traducciones hechas entonces. Así vemos cómo creamos, cómo heredamos y añadimos nuevos campos a una tabla que ya tenía Odoo, y cómo nosotros seguimos modificando nuestro módulo que ya tenemos. En el próximo video vamos a trabajar cómo hacer los informes PDF de Keyweb que tiene Odoo. Muchas gracias.